Hoy vamos a ver el proceso de modelización, es decir, cómo encontrar el mejor modelo para un caso de aplicación. En primer lugar, una consideración importante sobre la causalidad. Veamos este ejemplo. En este gráfico vemos un conjunto de países ubicados según su consumo per cápita de chocolate en el eje horizontal y su número de premios Nobel per cápita en el eje vertical. Es decir, el tamaño del país no influye porque ambas medidas son per cápita. Las variables están claramente asociadas, con un coeficiente de correlación que roza 0,80. Ahora, ¿en qué sentido será la causalidad? ¿Será que el consumo de chocolate agudiza la mente? ¿Será que a los premios Nobel les encanta el chocolate? Evidentemente no. No hay causalidad entre estas variables, aunque sí están asociadas. El modelo lineal capta la asociación de las variables, pero no puede demostrar la causalidad. Quizá haya una causa subyacente que afecte a ambas variables, como por ejemplo el ingreso. Las sociedades más ricas pueden pagar un mayor consumo de chocolate y también pueden darse el lujo de reservar las mejores mentes para actividades especulativas. Quizá hay frío, no sabemos. La causalidad es un tema de la ciencia subyacente, no de la estadística. O sí puede ser de la estadística, pero el modelo lineal no puede probar la causalidad cuando se aplica a datos naturales, observados tal como surgen libremente. Hay que hacer un experimento para probar la causalidad, y en ese sentido ahí la estadística nos puede ayudar, pero con el contexto de un experimento. Hay una ley principal que guía el trabajo de modelización, y es la ley de parsimonia, lex parsimonia. Es una ley que data de hace mucho tiempo, cientos de años, que en términos de la estadística, es mucho más amplia, ¿sí? Pero en términos de la estadística se puede reproducir así. Cuando dos modelos representan igualmente bien la realidad, el más simple es el mejor, el preferible, digamos, ¿sí? Esta ley fue establecida hace muchos años en el contexto de la ciencia en general y confirmada una y otra vez en el campo de la estadística. La palabra parsimonia en esta denominación no se traduce según la acepción habitual en castellano, porque parsimonia en castellano no significa exactamente lo mismo. Aquí parsimonia significa frugalidad, modelo livianito, de baja complejidad, la menor posible. Entonces lo que vamos a buscar en el proceso de modelización es conseguir un modelo que aproxime bien a los datos, pero que sea ligero, que tenga pocos parámetros, la menor cantidad posible. Para aplicar la lex parsimonia, necesitamos, por supuesto, indicadores de calidad de ajuste, que también el modelo representa a los datos o se ajusta a ellos. Pero también vamos a necesitar hacer un balance con la complejidad. La complejidad principalmente está dada por el número de parámetros que tiene un modelo, la cantidad de variables, transformaciones y demás. Entonces, en cuanto a la calidad de ajuste a los datos, tenemos un indicador clásico que es el R cuadrado, que como ya vimos, mide la parte de la dispersión de la variable i de los datos que es explicada por el modelo, o sea, por todas las variables explicativas. También tenemos el error típico o error estándar S, que es la estimación del desvío de la distribución que regula la cercanía de los datos al plano. Y el R cuadrado ajustado, que es una versión similar al R cuadrado, una versión levemente modificada, donde en vez de utilizar dispersiones, se utilizan varianzas, o sea, dispersiones divididas por los grados de libertad.
Esos son los principales indicadores de calidad de ajuste, pero vamos a introducir un par más, lo vamos a ver en detalle, que van directo a los errores de predicción. Son formas de promediar esos errores. Para tener en cuenta la complejidad del modelo, vamos a introducir los indicadores de parsimonia. Estos indicadores son diseñados para hacer un balance entre calidad de ajuste o de representación y complejidad. Por ejemplo, el CP de Malus y los criterios derivados de la teoría de información, principalmente los debidos a Akaike y a Schwartz, se utilizan ampliamente para este tema. Otro abordaje de modelización, muy utilizado en la ciencia de datos, es la evaluación externa. Es compatible con la Lex Parsimonia también, pero no hace precisamente un balance entre complejidad y ajuste. La evaluación externa consiste en separar una parte de los datos, elegida al azar, y reservarla para probar el modelo. El modelo se aplica a los datos de aprendizaje, a la base que quedó, y luego se lo pone a prueba con los datos separados para tal fin. Esta evaluación externa se llama también holdout sample en inglés o blindfolding, ya vamos a ver por qué. Hay varias formas de hacerlo, pero vamos a ver en este curso dos principales, que es la cross-validation y el PRESS, o Prediction Sum of Squares, que veremos enseguida. Veamos primero los indicadores de calidad de ajuste o representación. El R cuadrado, dijimos, mide la parte de la dispersión total de los datos, QI, que vendría a ser la varianza de la I, pero previamente, antes de dividir por los grados de libertad. Entonces mide la parte de esta dispersión de los datos explicada por el modelo. Y se calcula mediante la dispersión residual, como vimos, la dispersión residual Q, como 1 menos Q dividido QI, que es la dispersión total de los datos. Estas dispersiones están expresadas aquí sobre la derecha de la transparencia, son las que permiten calcular de una u otra manera el R cuadrado. El error típico se calcula también a través de la dispersión residual Q, dividiéndola por los grados de libertad nu, n menos p, y tomando la raíz cuadrada. Como Q es la suma de los cuadrados de los residuos, el error típico es un promedio de los residuos, promedio cuadrático, ¿sí? Pasando por el cuadrado y luego a través de la raíz cuadrada vuelve a las unidades originales. Nótese que el error típico penaliza modelos complejos, porque para un modelo con muchos parámetros tiene menos grados de libertad, n menos p, siendo p la cantidad de parámetros. El R cuadrado ajustado es muy parecido al R cuadrado, solo que en vez de calcularse con dispersiones totales, sumas de cuadrados, se calcula con varianzas, es decir, dispersiones promedio. Cuando comparamos modelos, el denominador SI cuadrado, la varianza de la I, es constante a través de diferentes modelos, lo que es la varianza de los datos. Entonces el error típico cambia y penaliza a los modelos complejos. El ordenamiento de modelos que produce el R cuadrado ajustado es exactamente igual al que produce el error típico. Son inversos. Una característica indeseable del R cuadrado ajustado es que se puede tomar valores ligeramente negativos, que son un poco sorprendentes. O sea, no es el cuadrado de nada, digamos. Pero salvo por eso es un indicador útil. Usamos el R cuadrado a secas para evaluar la calidad de ajuste o de representación del modelo. Pero como el R cuadrado siempre sube cuando se agregan variables, es absolutamente ciego a la complejidad, entonces no es muy útil para comparar modelos que tienen diferente número de parámetros. Para eso el R cuadrado es mejor. No es perfecto y hay mejores indicadores, pero es mejor que el R cuadrado a secas para comparar modelos con diferente número de variables.
Este par de indicadores, el MAPE y el MAD, miden el error de predicción de manera directa. El MAD es el error absoluto medio, es decir, en vez de elevarlos al cuadrado, les tomamos el valor absoluto y los promediamos. Y no es necesario tomarle ninguna raíz cuadrada como el caso del error típico. Está en las unidades de i. En cambio, el MAPE es el error relativo medio. Tomamos los errores, el valor absoluto, y los dividimos por los valores de i. Obviamente solo sirve cuando la i es naturalmente positiva, ¿no? Si puede tomar valores negativos o cero, no se puede usar, no sería correcto. Esos indicadores son muy utilizados en la predicción, en los modelos predictivos de demanda, ¿no? Por ejemplo, en los software que se utilizan en las compañías para predecir la demanda de los productos, habitualmente se reporta el MAPE y nos da una medida relativa del nivel de error, ¿no? Si el MAPE, por ejemplo, es 10%, indica que el error medio es 10% de la media de la variable, aproximadamente. Todos los indicadores anteriores miden la capacidad del modelo de representar los datos, pero tienen poco en consideración la cuestión de la complejidad. Vamos a empezar aquí por a ver otros criterios que hacen un balance entre las dos cosas, entre el ajuste de los datos y la complejidad, empezando por el CP de Mallows. Entonces este indicador, debido a este señor Mallows, nos indica ambas cosas. Cuando el modelo está subespecificado, es decir, cuando le faltan variables explicativas para lograr un mejor ajuste, los coeficientes y las predicciones resultan sesgadas. ¿Sí? Las pocas variables que tiene el modelo tienen coeficientes que intentan aproximar mejor a los datos y jugar el rol de las variables que están faltando, por lo tanto resultan sesgados. Y las predicciones lamentablemente también. Por el contrario, cuando el modelo está sobreespecificado, o sea, tiene demasiadas variables explicativas, tiene ciertas variables redundantes, sobreviene la colinealidad, que desestabiliza los coeficientes y aumenta la varianza de las predicciones. El modelo correcto minimiza la suma de estos dos errores, el sesgo o bias en inglés y la varianza de las predicciones. Mallows demuestra que el indicador CP, tal como está definido ahí abajo, mide el error total. Para calcularlo, hace falta conocer el verdadero error estándar del modelo correcto, del mejor modelo, que no se conoce. Es decir, aquí en esta expresión tenemos P, que es el número de parámetros del modelo que estamos considerando, N, el número de datos, S cuadrado, el error típico al cuadrado del modelo que estamos considerando, pero sigma cuadrado es el verdadero error típico del mejor modelo, y ese es desconocido. En la práctica se toma el cuadrado del error típico del modelo completo, con todas las variables explicativas disponibles, que suele ser el menor de todos, aunque no necesariamente es el correcto. Lo ideal es que CP sea igual a P, es decir, que el segundo término sea 0, porque en tal caso S cuadrado es igual a sigma cuadrado. Si no, CP va a ser mayor que P, si no es el modelo óptimo. Entonces buscamos el modelo que minimice el CP. Lamentablemente este indicador está basado en varianzas y como tal es demasiado volátil. Por lo tanto no sirve para hacer una optimización precisa. Se usa de manera aproximada. Es decir, cuando un modelo presenta un CP sobre P, digamos, mayor que 5 veces mayor de lo que debería ser, debe descartarse. Los indicadores derivados de la teoría de información tienen un fundamento bastante sólido. El primero fue creado por este señor Hirotsugo Akaike y balancea dos elementos: la verosimilitud logarítmica máxima alcanzada, que mide el ajuste del modelo,
la calidad de representación de los datos, y el número de parámetros del modelo que mide su complejidad. Vean que la verosimilitud está restando y P está sumando. Este indicador resulta en un número real no acotado. Puede ser negativo. Puede tomar cualquier valor en la escala real. Pero el mejor modelo es el que tiene el indicador más bajo. El indicador de acá y que más bajo. Porque de esa manera tiene una mayor verosimilitud alcanzada, que está restando, o un menor número de parámetros, o ambas. El indicador de Schwarz tiene una fundamentación bayesiana, pero funciona de manera similar. En general penaliza más por complejidad, porque el logaritmo de n es mayor que 2 para cualquier n mayor que 8, que casi siempre es el caso. Entonces es más estricto con los modelos complejos. También resulta en un número real no acotado que señala un mejor modelo para valores menores. Veamos ahora la evaluación externa. Este es un enfoque distinto. La evaluación externa es un concepto muy usado en analítica de datos. Cuando evaluamos un modelo con algún indicador, como el error estándar, por ejemplo, no estamos poniendo a prueba el modelo en condiciones realistas. Estamos calculando errores para los datos que el modelo conoce, que fueron usados para estimar sus parámetros. Naturalmente, en este proceso los errores fueron minimizados. Luego, el error estándar resulta óptimamente pequeño. Sin embargo, en la predicción de nuevos escenarios que el modelo no conoce, los errores no habrán sido minimizados previamente y podrían ser mayores. La evaluación externa consiste en separar una parte de los datos, que se llama base de testing o holdout dataset, digamos un 20% de los datos, luego aplicar el modelo al 80% restante, que es el learning dataset, la base de aprendizaje, y utilizar la base de prueba para medir los errores de predicción. Así se puede calcular el error estándar, el R cuadrado, el MAPE o cualquiera de estos indicadores en condiciones realistas. La evaluación externa se puede hacer de a un dato por vez, lo que conduce al indicador PRESS, Prediction Sum of Squares. Se retira el dato número 1. Se aplica el modelo a los restantes datos. Luego se predice el dato número 1 y se mide el error externo para ese dato. A ese error externo se lo llama E sub menos 1,1. Es el error calculado con el modelo que no tiene el punto 1, prediciendo el punto 1. Luego se reincorpora el dato 1 y se hace lo mismo con el dato 2, y así sucesivamente hasta el dato n. Se obtienen entonces las predicciones externas, realistas, de los n datos con modelos que no los conocen. Este proceso requiere la estimación de n modelos. Sin embargo, gracias al teorema de Woodbury, hay una expresión para calcular todos los residuos externos en función de los elementos diagonales de la matriz de proyección, sin tener que estimar todos esos modelos. Esto es más rápido. Obviamente, el residuo externo, E sub menos I, I, es decir, el residuo del dato I para un modelo que se aplicó a un conjunto de datos que omite el dato I, se calcula dividiendo el residuo natural E sub I por 1 menos HII. Sumando los cuadrados de los residuos externos tenemos el PRESS, que mide el error de pronóstico de manera realista. También se puede calcular un R cuadrado de predicción realista de esta manera, como está aquí a la derecha, el R cuadrado de predicción. Este indicador no necesariamente queda confinado al intervalo 0,1, pero en general sí. Y es sensible a puntos atípicos e influyentes, como vamos a ver luego.
Cuando el conjunto de datos es muy grande, sacar un solo dato produce un cambio ínfimo. Entonces, el PRES no resulta muy apropiado. Entonces surge la idea de la validación cruzada, cross-validation, que hace lo mismo que el PRES, pero retirando un conjunto mayor de datos, por ejemplo, una quinta parte. Entonces se pliega el conjunto de datos en 5 partes, de ahí la idea del blind folding. Se pliega el conjunto de datos en 5 partes asignadas al azar. Se aplica el modelo al complemento de la parte 1 y se prueba con la parte 1, calculando los residuos externos. ¿Sí? El modelo no conoce la parte 1 porque se aplicó a los otros datos y predice la parte 1. Luego se hace lo mismo con la parte 2 y así hasta la parte 5. Al final tenemos un residuo externo para cada observación, todos provenientes de modelos que no conocen los datos pronosticados. A partir de estos residuos externos se pueden calcular el error estándar, el R cuadrado, el MAPE, etc. en condiciones realistas. Entonces, armados de todos estos indicadores, procedemos al proceso de modelización. El objetivo de la modelización es encontrar el mejor modelo para el conjunto de datos observado, o por lo menos un buen modelo, quizá haya muchos. Depende del número de variables, puede haber muchos modelos. ¿No? Si tuviéramos 10 variables, existen todas las combinaciones de variables posibles, es decir, 2 a la 10 modelos, o sea, 1024 modelos posibles. Es difícil que nos tomemos el trabajo de estimar los 1024 modelos, y eso crece exponencialmente, con lo cual con 20 variables es impracticable. Pero bueno, buscamos un modelo, al menos un buen modelo. Como ustedes recuerdan, hay dos objetivos posibles para un modelo lineal. Es decir, la modelización puede tener dos objetivos posibles. El primer objetivo es comprender la relación entre las variables a través de los coeficientes. El segundo objetivo es realizar predicciones. En algún caso puede que nos interese el objetivo explicativo. Por ejemplo, típicamente a los economistas que estudian un mercado, un fenómeno económico, les interesa explicar la relación entre las variables. En otros casos puede interesarnos solamente hacer predicciones. Por ejemplo, si buscamos predecir la demanda para gestionar la logística de la compañía, nos interesa principalmente predecir. En otros casos pueden interesar las dos cosas. En este proceso nos guía la Lex Parsimoniae, que establece que se deben elegir los modelos más simples entre los que representan bien la realidad. Y en el camino se nos van a presentar muchos desafíos, como por ejemplo encontrar un buen balance entre el ajuste de los datos y la colinealidad, los datos atípicos, los datos influyentes, etc. En cuanto a los posibles objetivos para el modelo, recordemos que el objetivo predictivo es más desafiante que el objetivo explicativo. Vamos a necesitar un R cuadrado bien alto. Pero hablemos un poquito sobre estos outliers o puntos atípicos. Como dijimos antes, los puntos atípicos o outliers en inglés deterioran fuertemente la calidad del ajuste y la capacidad predictiva del modelo. Sin embargo, no pueden ser retirados sin un análisis cuidadoso. Para identificar los puntos atípicos usamos los residuos studentizados, que se calculan a partir de los residuos naturales, reduciendo la escala mediante el error típico, de esa manera eliminando la escala, eliminando las unidades, pero también es necesario corregir su desvío estándar mediante el leverage, el H sub II, porque estos residuos no tienen todos la misma varianza.
Lamentablemente los residuos naturales no tienen todos la misma varianza. O sea, aunque se cumpla el supuesto de homoelasticidad y los epsilon tienen todos la misma varianza, los residuos naturales E no tienen la misma varianza y es necesario corregirla con el leverage. Estos residuos studentizados son valores aleatorios que responden a una ley de Student. Entonces, podemos saber cuándo son demasiado grandes. Pero el umbral para considerar un punto atípico varía con n. Por ejemplo, algunos proponen usar siempre un límite fijo como 3, por ejemplo, porque más allá de 3 y menos 3, la probabilidad de que ocurra un dato en observación es muy baja, del orden de 0,3%. Sin embargo, si hubiera 1.000.000 de datos, con este criterio encontraríamos unos 300 outliers, que en realidad serían valores naturalmente esperables. Entonces, conviene establecer el umbral calculando el máximo entre n valores aleatorios t de student, el cual depende de n. Ahora, supongamos que hemos detectado que una observación es atípica. Como dijimos antes, para sacar un punto atípico del conjunto de datos es necesario entender la causa de la desviación. A veces es simplemente un error de medición. Alguien registró mal un dato, un instrumento falló, etc. Pero otras veces se trata de algo raro que ocurrió y alteró el valor. Una vez identificada esta causa, se puede retirar el punto. Esto afecta la representatividad de la muestra. Retirar un punto siempre afecta la representatividad de la muestra y, por lo tanto, el campo de aplicación del modelo. El modelo solo será válido en los casos en que aquella causa rara no se presente, y quizá haya que hacer un ajuste por afuera del modelo para esos casos. Los puntos influyentes son un poquito diferentes de los puntos atípicos. El punto influyente tiene la capacidad de alterar los resultados del modelo. El punto rojo en el gráfico altera la pendiente de la recta, que no sigue la línea de los puntos azules, sino que resulta sesgado por la aparición de ese punto más arriba y alejado de los datos. Si retiramos ese punto, la pendiente se adapta mucho mejor al resto de los datos y mejora la calidad de ajuste del modelo. Los puntos influyentes no siempre muestran residuos estudentizados grandes, o sea, no siempre son atípicos. En general sí, pero no siempre. Puede que no sean detectados entre los puntos atípicos. Para identificar un punto influyente es necesario hacer un modelo sin ese dato, obteniendo el vector de coeficientes que llamaríamos B sub menos I, el vector del modelo que no conoce el punto I. Entonces se puede predecir el dato en cuestión y calcular el residuo externo, E sub menos I, y este nos da la pauta de que el punto es influyente. Se llama externo porque proviene de un modelo que no conoce el dato, ¿no es cierto? Por eso el residuo externo. Gracias al teorema de Woodbury, otra vez, se pueden calcular los residuos externos para todos los datos sin hacer n modelos mediante el leverage con la expresión que tenemos ahí abajo. Una forma muy conveniente de identificar los puntos influyentes es mediante la distancia de Cook. Esta es la distancia entre el vector de coeficientes de dos modelos. Los vectores de coeficientes de dos modelos. El que se apoya en el conjunto de datos completo, por un lado, y el que se apoya en el conjunto de datos que omite el punto I, o sea, el B sub menos I. Esta distancia toma el cuadrado de la norma de la diferencia entre ambos vectores de coeficientes, ponderada por la matriz de información que está aquí en el medio. O sea, la traspuesta de B menos BI, B menos I, por B menos B sub menos I, viene a ser la norma de la diferencia de los vectores de coeficientes al cuadrado.
pero está ponderada allí, interviene la matriz de información para ponderar. Otra vez, gracias al teorema de Woodbury, se puede calcular para todos los datos sin hacer los n modelos, mediante el leverage como está en la fórmula de más abajo. Un punto se considera influyente cuando la distancia de Cook supera 4 sobre nu, 4 sobre n menos p. Los puntos influyentes también hay que analizarlos con cautela, siguiendo un procedimiento similar al de los puntos atípicos, porque pueden tener información muy útil que de descartarse se perdería y podría producir predicciones erróneas. Resumiendo entonces, los puntos atípicos introducen error aleatorio. Los puntos influyentes introducen sesgo en los coeficientes. Ambos deterioran la calidad de ajuste y la capacidad de predicción del modelo. Sin embargo, no deben retirarse del conjunto de datos sin un análisis cuidadoso de las causas. Si responden a errores de medición, se pueden sacar. Ahora, si responden a situaciones raras, también se pueden sacar, pero en ese caso el modelo queda restringido. Ya no se puede aplicar a las situaciones raras, con lo cual tenemos que identificar esas situaciones raras, y se debe hacer un ajuste por afuera del modelo para esos casos, ¿no? Porque la predicción va a haber que ajustarla luego para el caso de las situaciones raras. Veamos entonces. En el proceso de modelización contamos con los siguientes indicadores. Indicadores, por un lado, de calidad de ajuste, como el R cuadrado, MAPE, etc. También S cuadrado y R cuadrado ajustado, que realizan una cierta penalización por complejidad, pero sin alto fundamento teórico. Luego tenemos los indicadores de capacidad predictiva, como estos mismos indicadores, operando sobre un conjunto de datos de prueba externo, es decir, la validación externa. El PRES y la Cross Validation realizan esta evaluación de manera sistemática. Por otro lado, tenemos los indicadores de colinealidad, que vimos antes. La matriz de correlación, su determinante, y en particular los VIF, Variance Inflation Factors. Y por último, los indicadores de parsimonia, que hacen un balance entre la calidad de representación y la complejidad del modelo. Empezando por el CP de Mallows, que es un criterio un poco volátil, y los criterios más precisos de información de Akaike y Schwartz, entre otros que existen. Vamos a utilizar estos dos en el curso.